Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de los viernes y aquí de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIBNOR. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes de posgrado, nuestros académicos y al público general que se está conectando vía digital, ¿no? Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un gran invitado, un colega y amigo ya de muchos años, viejo conocido del Instituto de Biología, el doctor Lázaro Guevara, a quien agradezco que haya aceptado impartir este importantísimo seminario. Hablando un poquito del doctor Lázaro Guevara, él es biólogo por la Universidad Veracruzana. Él obtuvo su grado de maestro y doctor en ciencias por parte del Instituto de Biología de la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en The City University of New York del 2016-2017 y en la Facultad de Ciencias de la UNAM en los años 2017-2018. Desde el 2018 es investigador asociado a la Colección Nacional de Mamíferos en el Instituto de Biología de la UNAM y sus líneas principales de investigación, docencia y divulgación se enfocan en la sistemática, biogeografía y ecología de mamíferos neotropicales, en particular con las musarañas. Ha publicado más de 30 artículos científicos y capítulos de libros y es padre de un niño de 4 años a quien le fascinan los animales extintos y actuales. No esperemos que le gusten las arañas más que las musarañas en algún momento y nos lo mandes a... Perfecto, mi estimado Lázaro, pues bienvenido, te cedo la palabra y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Muchas gracias, Alex. Igual un placer tener la oportunidad de poder compartirles esta plática a la gente del CIBNOR, a todos los estudiantes. Pues muchas gracias, Alex. Fuimos compañeros de posgrado y es bueno seguir en contacto ahora con estas herramientas. Pues igual me dicen si no se escucha bien o cualquier asunto con la para no perder el hilo. Y pues voy a empezar, como bien dijo Alex, estoy interesado en la biogeografía, la sistemática, la taxonomía de mamíferos neotropicales, pero parte de eso, pues también lleva un poco del contexto histórico de cómo se han ido formando las colecciones de mamíferos a través del tiempo en nuestro país, y de hecho es de lo que yo les quiero platicar ahorita, no solamente de la historia, sino como ven un poco en el título, pues tiene que ver también un poco con perspectivas de lo que se puede hacer en el presente y sobre todo viendo a futuro con las presiones del cambio global. Entonces, les voy a hablar de estos dos personajes que ustedes pueden ver ahí en en el título. Y para dar más o menos una estructura a la plática, la quise dividir en cuatro puntos. El primero es hablarles un poquito de estos personajes que son Edward Nelson y Edward Goldman, los tocayos, que estuvieron haciendo trabajo de campo en nuestro país, que les pongo ahí. Después quisiera platicar un poco acerca del legado y el futuro que es el que he estado viendo, y muy en particular, para el día de hoy, quiero hablar sobre el caso de las musarañas, que es el grupo de mamíferos que yo estudio más. También no quiero dejar de mencionar lo que pasó en sus cabezas cuando estuvieron en la península de Baja California, que creo que ese fue un parteaguas al final de su largo recorrido por el país. Y finalmente lo que considero que son algunas perspectivas, pero sobre todo retos eh, que tenemos en el presente si queremos utilizar datos viejos. Entonces, empezaré diciendo un poquito acerca de estos dos personajes que aquí los tienen. Edward Nelson, que era el mayor de los dos, de los dos personajes que anduvieron. Hay algunas fotos, porque aunque no lo crean, hay algún material fotográfico que ellos hicieron en el transcurso de su estadía en nuestro país. Pero no puedo dejar de mencionar a estas dos personas sin mencionar al que fue la cabeza, que a pesar de que no estuvo en nuestro país haciendo trabajo de campo, sí fue el orquestador, y es este personaje que se llama Clinton Hart Merriam, porque en ese entonces él tenía un cargo muy importante en el gobierno de los Estados Unidos, que tenía que ver con las expediciones que se realizaban a través de su país, muy en particular en esa zona que está cercana a California, un poquito más arriba donde ustedes están, pero también en otras regiones del país. Y en ese entonces Merriam tenía un poco de interés o mucho interés en explorar lo que sucedía al sur, en particular en nuestro país. Estaba muy interesado en estos de las zonas de vida, clima, vegetación, pero también fauna asociada. Y ya conocía muy bien a Nelson.
que era una de las partes importantes en las expediciones que se realizaban allá en los Estados Unidos. Y poco a poco se empieza a integrar Goldman al respecto, pero estos son los participantes, dos en el campo, que son Nelson y Goldman, y alguien que siempre estuvo en contacto y que incluso les proveía de material, de financiamiento, era Merriam, a través del Smithsonian. Y aquí algunas imágenes del trabajo de campo que hicieron en aquel entonces, nada más para poner un poco en contexto. Ustedes recordarán que en ese entonces, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues nuestro país era muy diferente, evidentemente, pero estaba dentro del porfiriato, era un régimen bastante autoritario y fue lo que se enfrentaron Nelson y Goldman aquí en nuestro país. Algunas imágenes de campo, pero también algo que es bien interesante si uno se mete un poquito a leer tanto lo que ellos publicaron en literatura científica como en sus diarios de campo, es esto que están viendo aquí, que es un poco del contexto social. De hecho, uno de ellos, que es Goldman, prestaba mucha atención al contexto social. Le interesaba pues ver cómo se comportaba la sociedad, hacía muchos relatos de lo que vivían en las casas donde a veces se hospedaban, con las autoridades que los llevaban al campo, y ellos, es importante decir que aunque eran solamente dos personas que andaban, que eran Nelson y Goldman, lo que hacían era llegaban a alguna localidad y contrataban a niños o contrataban a guías que los llevaban al campo. Entonces siempre estaban en ese contacto con la sociedad mexicana. Pasaron tanto tiempo que Goldman pues, se volvió incluso, a diferencia de Nelson, se volvió experto en el español, ¿no? O sea, lo terminó dominando. Pues imagínense, estuvieron 14 años. Y es bien interesante un poco el inicio de esto porque, no, o sea, es difícil comprenderlo. 14 años pasar en México, en un país ajeno para ellos, haciendo trabajo de campo. Y no fue algo planeado para nada. De hecho, la primera propuesta de Merriam, que era el jefe, era que tenían que hacer un trabajo solamente de 3 meses en la parte del Pacífico mexicano y ya, era nada más explorar un poco. Pero la expedición, estos tipos eran tan trabajadores que la expedición empezó a rendir muchos frutos, que se extendió, se extendió, se extendió y al final recorrieron todo el país. Y para que lo vean, aquí en este dibujo animado les pongo lo que hicieron ellos, cómo fueron recorriendo pocos años, todo el país, incluso ahí como ven, llegaron a parte de Guatemala, vean cómo se fueron moviendo. Y quiero que pongan atención en los últimos 2 años, que son 1905 y 1906, porque se los dedican completamente a la península de Baja California, donde hicieron un trabajo excepcional. Ahora, quiero que otra vez piensen en el pasado. Ellos se movían, como les puse hace un rato en unas diapositivas, principalmente por ferrocarril, porque ya nuestro país ya tenía avanzada el sistema ferroviario avanzado, pero también tenían que rentar, llegaban a un lugar y tenían que rentar mulas, caballos, se movían por barco cuando tenían que hacerlo o simplemente a pie. O sea, eran unas condiciones muy, muy diferentes en aquel entonces. Al final de su trabajo, nada más para hacerles un resumen de legado más o menos, perdón, voy a poner mi apuntador. Ellos se tienen registro de más o menos 17.000 ejemplares de mamíferos. Ojo, no solamente colectaron mamíferos, también colectaron muchas aves, algunas plantas, aunque no muchas, incluso moluscos, también son ejemplares que ellos colectaron, pero principalmente se enfocaron en mamíferos y aves. En mamíferos, vean ese número impresionante que ellos colectaron, no se conocían, o sea, ellos fueron los que descubrieron y ayudaron a los especímenes colectados en México los mandaban hasta Estados Unidos, al Smithsonian, que está en DC, en Washington, y Merriam era el que se ponía a revisar los ejemplares y enseguida se ponía a publicarlos. Bueno, en aquel entonces era relativamente fácil describir especies nuevas, no como ahorita, pregúntenle a Alejandro, que tiene mucha experiencia también publicando especies nuevas. Y eso es lo que hacía, entonces como les pongo aquí, ellos realmente fueron las personas que pusieron los cimientos de la taxonomía y la biografía de los mamíferos mexicanos. Antes se conocía prácticamente, nada más por si quieren, a quienes estén interesados, no solamente en mamíferos, sino en general, en lo que fue esta expedición.
Ahí les pongo algunas referencias para que se empapen un poquito del contexto, ¿no? Del por qué lo hicieron y hasta dónde llegaron. Ese es un poco el contexto de la expedición, que vean que fue de 1892 a 1906, completamente durante el Porfiriato. Y ahora pasando al segundo punto, quisiera hablar de un poco del legado, pero sobre todo pensando en cómo esos datos viejos pueden ayudarnos a armar investigaciones o responder preguntas que tienen que ver con el cambio global sobre la biodiversidad, el efecto del cambio de la biodiversidad. Y una de las preguntas clave en esto es, ¿cuál es el papel de esa expedición de Nelson y Goldman para la investigación que queremos hacer hoy en día relacionada al efecto del cambio global sobre la biodiversidad? Y creo que al menos nos podemos enfocar en dos puntos, y es si esa expedición nos puede, con evidencia, con datos sólidos, ayudar a eh, evaluar o a dar datos, a dar evidencia de la pérdida de especies y poblaciones, pero también, y asociado a esto, cambios de distribución que eso propician también cambios en las interacciones ecológicas, cambios en las interacciones, perdón, entre las especies, que también creo que hay potencial en ello. Y parte del supuesto, o no del supuesto, más bien de tres hechos fundamentales, y son estos. El primero es que de aquel tiempo, cuando ellos hicieron trabajo de campo en nuestro país, a hoy, vean el cambio en el número de personas que habitan en nuestro país. Pasó de 15 millones en aquel entonces a más de 120 millones hoy en día. Otra, y también con datos climáticos, sabemos que ha aumentado la temperatura 1 grado de aquel entonces a hoy. Y los regímenes de precipitación también han variado como consecuencia sobre todo del cambio climático. También dentro de parte del cambio global está otro de los factores que es la fragmentación o la alteración de los ecosistemas, y también hay evidencia que el paisaje que ellos vieron en aquel entonces es muy diferente ahora, muy relacionado con el primer hecho, que es el incremento poblacional. Se han abierto poblaciones, pero también vías de comunicación, prácticas para poder subsistir, entonces eso ha alterado el paisaje natural. Bajo estos tres hechos, pues creo que no es difícil pensar que lo que ellos colectaron, los datos que ellos obtuvieron en aquel entonces, pueden ayudarnos para hoy en día tener datos sólidos sobre lo que ha pasado con la biodiversidad, en este caso de mamíferos. Pero para hacerlo, pues no es fácil, porque son datos bien viejos y a veces muy difíciles de traducir en un sentido de que puedan ser útiles para más allá de solo especímenes preservados, sino también todos los datos asociados que tienen que ver con esas colectas. Y para hacerlo lo que me he estado enfocando es pues en tres cosas. La primera es la depuración de bases de datos, no solamente descargarlos, sino hacer una limpieza de ellos, tratar de rescatar información adicional, y para ello hay que recurrir al segundo punto, que es este, y es tener que revisar esa literatura histórica, tanto las publicaciones que ellos hicieron, como aquí les pongo algunos ejemplos, los catálogos en donde vienen los datos que ellos obtuvieron en el campo, que afortunadamente el Smithsonian, el museo en Washington, ha hecho un trabajo muy profundo para tratar de poner toda esa información en fotografías que uno puede consultar desde la comodidad de su oficina, como yo ahorita, y también revisar notas, los diarios de campo, lo que no está en la literatura científica publicada, pero que ellos sí registraron en sus diarios. Y por supuesto, si está la oportunidad, como en este caso, pues revisar algunos ejemplares directamente para corroborar identificaciones e incluso hacer anotaciones adicionales. Entonces, con ese contexto, creo que se puede ir abordando un poco más, explorando un poco más el potencial de esos datos viejos para investigación actual. Y me enfoco en un grupo en particular, que como les dije es el grupo que más trabajo, que son las musarañas, que parecen ratones, pero no son ratones. Allá en Baja California tienen a unas 3 o 4 especies de musarañas, la verdad es que no recuerdo. Y son un grupo que, como les dije, parecen, pero no son ratones, más bien están emparentadas a los topos y a los erizos. Y una característica que también la pueden ver en sus dientes, a diferencia de los ratones, son dientes con muchas cúspides, llenos de dientes filosos,
y eso es porque también comen muchos insectos, de hecho tienen que romper la quitina, entonces son un grupo de animal muy particular. Y aquí en este mapita, lo que ustedes pueden ver es la distribución de las musarañas en todo el mundo en color verde. Aquí en México están prácticamente en todo el país y aquí en color beige es donde no hay registro de musarañas o donde no llegaron finalmente, ¿no? Aquí un poquito haciendo un zoom a nuestro país. En México tenemos 4 de los 29 géneros que habitan en todo el país y cerca por ahí del 8 o 9% de la diversidad de musarañas que existe. Como les dije, en Baja California hay unas 4 especies y pertenecen a 2 géneros, unas que son Notiosorex, que el nombre hace referencia a las condiciones áridas en las que habita, y otro género que apenas ahí habita en la parte allá muy cercana de la frontera, que es el género Sorex, y otra especie allá muy abajito cerca de Los Cabos, en esa región. Entonces, pues es un grupo interesante porque, como les dije, Nelson y Goldman anduvieron por todo el país y las musarañas pues, también andan por todo el país, ¿no? Lo interesante, algo interesante también es que cuando ellos estuvieron trabajando a finales del siglo XIX, pues ellos agarraron de todo, desde ratones hasta mamíferos grandes como jaguares y pumas, ¿no? Incluso traían rifles para colectar lo que era común en aquel entonces. Pero era difícil, las trampas que tenemos hoy en día, pues uno las aprende a usar y ay, todo es fácil, todo es maravilloso, pues aunque entonces ellos no tenían esas trampas, ¿no? Entonces era todo un arte colectarlas, ¿no? Aquí nada les pongo para que se den una idea de cuando ellos estuvieron trabajando con respecto a las musarañas, vean lo que se decía. En ese momento los especímenes de musarañas provenían de algo que traía un gato, porque eso es bien común, que los gatos las matan, sobre todo los gatos ferales, y no se las comen, pero las llevan así como una ofrenda al dueño del gato, ¿no? O las encontraban muertas, que también es común encontrarse muertas en el camino. Y aquí algunas ideas de cómo se podían atrapar, ¿no? Entonces es interesante porque a pesar de que sigue siendo difícil atraparlas, ellos lo lograron, ellos agarraron muchas musarañas. En esta gráfica que ustedes ven aquí, lo que estoy poniendo es todos los registros de musarañas en nuestro país, los divido por género, ¿no? Ahorita eso no tiene mucha importancia, pero sí todos los registros de musarañas que se han acumulado en nuestro país, me refiero a ejemplares que están depositados en colecciones científicas, y vean cómo antes de 1880, ellos empezaron su trabajo en 1892, no se conocía prácticamente nada. Aquí hay unos poquitos registros, o sea, era nulo el conocimiento. Todo empieza a conocerse cuando ellos hacen su trabajo de campo en nuestro país, y aquí pongo esta nube para representar que había un vacío de información con respecto a este grupo de mamíferos. No se conocía nada de ellos. De ahí viene una baja en el conocimiento, lo cual es bastante común, un patrón muy común en casi todos los grupos taxonómicos. A nivel mundial hay un descenso en todo el trabajo científico por las guerras mundiales. Y ya recientemente, otra vez, más o menos 1940, cuando las primeras instituciones, museos en nuestro país ya no solamente se cimientan, sino que empiezan a crecer, empiezan a adquirir más estudiantes, más financiamiento, pues empieza otra vez el trabajo de campo más dirigido, ¿no? Pero sin duda ellos fueron los que empezaron ese conocimiento de este grupo. En este mapita lo que estoy poniendo son en verde todas las localidades donde ellos estuvieron en nuestro país, y en rosita donde obtuvieron ejemplares de musarañas. Entonces, nada más para que se den una idea que pues sí tuvieron un muestro bastante representativo del grupo de musarañas en nuestro país, y colectaron, como les pongo aquí, de las 40 especies que conocemos hoy en día, ellos colectaron 31. Por eso, una gran parte de las especies de musarañas que conocemos que son válidas todavía en nuestro país, fueron colectadas originalmente por ellos y descritas tanto por ellos como por el jefe Merriam, la gran cantidad de ellas, ¿no? Y en esta otra gráfica, que es otra forma de representar el trabajo que ellos obtuvieron, el trabajo de campo referente, es este gráfico de burbujas, y en donde simplemente estoy poniendo en contexto el número de ejemplares colectados por localidad,
desde el nivel del mar hasta más o menos 4.000 metros que ellos anduvieron colectando aquí cerquita del volcán Popocatépetl. Y la latitud, aquí es más arriba, allá cerca de la frontera con Estados Unidos, Chiapas, ¿no? Lo más sureño. Como ven en este patrón, pues la gran cantidad o el mayor número de registros, o sea, no me refiero a especies, sino más bien número de especímenes de musarañas, se concentra justamente en esta zona, que es lo que sabemos hoy en día, que las musarañas son muy abundantes en elevaciones medias y altas, más o menos entre los 1.000 y los 3.000 metros, ¿no? Entonces también eso es interesante porque de no saber nada, ellos empezaron a encontrar este patrón, lo cual se corrobora hoy en día, ¿no? Es clarísimo que a este grupo de mamíferos le gustan estas condiciones. Y ya adentrándome a lo que, en la perspectiva, o más bien hablando del futuro, cómo esos datos que ellos obtuvieron en el pasado nos pueden ayudar a responder un poco o mucho tal vez acerca del efecto del cambio global sobre la biodiversidad en dos puntos. Uno es pérdida y el otro es cambios en interacciones bióticas. Me quiero enfocar solamente a manera de ejemplo en dos lugares. El primero es el volcán de Tancítaro, que está aquí en Michoacán, en verde, y en este otro gráfico quedaría aquí, en una zona cercana a los 3.000 metros. Y el otro lugar es San Cristóbal de las Casas, que está aquí en Chiapas, y que en este gráfico quedaría aquí también, un poquito menos de los 3.000 metros. Voy a empezar con el volcán de Tancítaro, perdón, con el ejemplo de San Cristóbal de las Casas, porque es interesante que ellos, cuando estuvieron acabando un trabajo en Chiapas, como les dije, Merriam se ponía como loco a publicar todo el material que recibía, lo revisaba y publicaba de volada, ¿no? Entonces ellos colectaron, aquí de hecho Merriam dice que en uno de sus artículos, en uno de sus artículos dice que al final de ese artículo había recibido de Nelson y Goldman un ejemplar que veía muy diferente al resto de musarañas y que seguramente era algo diferente. Y de hecho, poco después, el siguiente año, no recuerdo, la describe como una nueva especie que se llama Sorex stisodon y solamente viene de un ejemplar colectado en este volcán. No sé si alguien de ustedes ha ido a San Cristóbal. Esta es la iglesia, la catedral, y saliendo de la catedral mirando enfrente están estos cerros. Este es uno de ellos. Y aquí colectaron ese ejemplar en una zona de bosque de niebla y que hoy en día la musaraña aparece como en peligro crítico, de acuerdo a la lista roja de especies amenazadas. Y más o menos para que se den una idea, esto es San Cristóbal, otra vez, hace rato en la foto estaba más o menos por aquí, en la iglesia, y la colectaron aquí, en los cerros están justo enfrente, esa es la localidad tipo de la especie. Todo lo que está en amarillo es toda la mancha urbana hoy en día, más allá de San Cristóbal, cuando hay una comunidad muy pequeña, ahorita está todo lleno es una mancha urbana bastante grande, incluso dentro del volcán, o perdón, dentro de los cerros. Y en cuestión ambiental, los datos indican que de aquel entonces al presente, la temperatura media anual ha aumentado 1 grado, aquí lo pueden ver. La temperatura durante el invierno también ha aumentado poco más de 1 grado, es decir, los inviernos ya no son tan fríos como lo eran antes. Y durante el verano también la temperatura ha aumentado, es decir, durante el verano hace más calor. Entonces hay un cambio clarísimo no solamente en la mancha, en el crecimiento poblacional, sino también en la temperatura de la región. De ahí para acá, es decir, de aquel entonces para acá, esa zona donde fue colectada la musaraña, que es esta parte que les comento, muy cerca de San Cristóbal, ha sido muestrada bastante, ha sido trabajada. Incluso nosotros fuimos hace varios años a buscar en particular a esta especie y no la encontramos. Esta musaraña tiene 130 años, mostrada otra vez, no sabemos si todavía existe ahí y eso sí nos lleva a preguntarnos si este podría ser el primer caso de extinción de una especie de musaraña en México, pues debido a las actividades humanas seguramente, ¿no? Por todo lo que les acabo de contar, el cambio en el paisaje, pero también el cambio en las condiciones climáticas. ¿Se necesita más trabajo de campo? Sí, tal vez. Necesitamos más esfuerzo, aunque, como les comento, sí se ha realizado en la región y no se han encontrado poblaciones de esta especie.
El segundo ejemplo que tiene que ver con los cambios en las interacciones bióticas, que a veces no le ponemos mucha atención, generalmente solamente nos concentramos en pérdida de poblaciones y especies. Para eso hay que viajar a esta zona del Pacífico, cerca de, en Michoacán, que es Tancítaro. Nada más para que se den una idea, este es el volcán de Tancítaro, un lugar increíble, e incluso arriba es una zona todavía donde pueden haber nevadas. Y aquí abajito, el que está aquí, este es el volcán Paricutín, que nada más para que se den una idea, cuando ellos estuvieron ahí, pues el volcán ni había nacido, ¿no? El volcán nació en 1943, ellos anduvieron por toda esta zona y colectaron muchos ejemplares en el volcán de Tancítaro. En 1903, cuando anduvieron ahí, colectaron 3 especies de musarañas en una zona más o menos cercana a los 3.000 metros de elevación, que son esta especie, colectaron 3 individuos, y de estas 6 individuos, y de esta otra 4 individuos. Pues ellos, cuando uno se mete un poquito a lo que escriben en sus notas, es interesante, o sea, no es común encontrar en nuestro país muchas especies coexistiendo de musarañas. Generalmente son 2, 3, casos excepcionales, 4 musarañas. Y aquí encuentran algo que ellos consideran también pues, de interacciones ecológicas interesantes entre este grupo de mamíferos. Y aquí nada más para que darles una idea de lo que ellos vieron. Esta es una foto que ellos hicieron durante el invierno en el volcán de Tancítaro. Vean cómo se ve completamente nevado. Y aquí en esta nota de campo de Nelson se nota, ¿no? Que incluso les llama la atención, que como pueden ver, pues veían gente que subía. Ellos le llamaban, bueno, cuando hacen referencia a la gente, siempre le decían indios, bueno, que no es que haya sido de manera despectiva, pero una forma de referirse a la gente nativa del país, contra españoles, cuando veían gente que era más blanca, por así decirlo, ¿no? Entonces era lo que ellos veían, ¿no? Veían gente que subía por hielo y lo bajaban a las comunidades de abajo, ya sea para poder conservar alimentos, pero también para venderlo. Entonces era una práctica común que ellos veían. Pero bueno, ese es un dato aparte. Lo que ha pasado en el volcán de Tancítaro, de ese entonces al presente es muy parecido climáticamente a lo que ha sucedido en San Cristóbal de las Casas. Vean, temperatura, 1 grado más, más precipitación, eso también puede llevar cambios en cómo se conforma, cómo se manifiestan los días de heladas o nevadas incluso, que van de la mano. Otra vez la temperatura durante el invierno ya no es tan fría, pero es más cálida durante el verano y, bueno, durante las épocas de calor. Y algo también bien interesante que olvidé decirles, perdón, estas 3 especies que ellos colectaron, una característica de ellas es que son especies muy bien adaptadas al frío. Incluso les gustan lugares donde pueda haber nevadas. O sea, son especies de musarañas muy características de condiciones extremadamente frías. Y vean que de aquel entonces al presente, los días en donde no hay nieve a través del año ya son más que en el pasado. En aquel entonces eran un poquito menos de 300 y hoy son más de 300 días en donde no hay nieve. Y hoy probablemente todavía sigan siendo menos días. Entonces, especies que les gustan esas condiciones ya no las tienen. Ahora, ¿se ha hecho trabajo de campo ahí en el volcán de Tancítaro? Sí. Ha ido gente, yo en lo personal no he ido, pero sí sí han habido exploraciones de mamíferos en la zona, y una de las personas que estuvo trabajando hace muchas décadas, muchísimas décadas, es este entomólogo, parasitólogo, que estuvo trabajando mucho con mamíferos cuando él era estudiante de posgrado. Y en ese entonces, en un esfuerzo bastante más, incluso mayor esfuerzo que lo que hicieron Nelson y Goldman ahí, lograron colectar de musarañas, pero solamente esa especie. No encontraron de las otras 2 especies. Entonces sí nos lleva a la pregunta, nuevamente, hay que hacer trabajo de campo para corroborar, trabajo de campo tal vez dirigido, pero es posible que estos cambios ambientales ya no permitan la coexistencia de estas 3 especies en este volcán, ¿no? Ha habido, tal vez, no lo sabemos, pero es una hipótesis para poner a prueba que sí ha habido cambios en las interacciones entre estas especies. Y ya como tercer punto,
quisiera mencionar un poquito lo que sucedió. ¿Recuerdan ese mapita que les puse de cómo se van llenando los puntos a través del país? Lo que sucedió en la península de Baja California, porque ellos se concentraron, casi lo puedo decir, de manera obsesiva en la península de Baja California durante 2 años a hacer trabajo de campo. Visitaron cerca de 70 localidades, vean aquí, en toda la parte, bueno, aquí ustedes conocen mucho mejor que yo la península, pero hay zonas que todavía sigue siendo muy poco accesible, ¿no? Pero bueno, ellos más o menos se movieron, ya no recuerdo, pero creo que más de 40 veces hicieron el recorrido de una costa a la otra, o sea, yendo y viniendo durante 2 años. En La Paz estuvieron en 3 periodos, que aquí los pongo, en estas fechas, prácticamente durante invierno, estuvieron en La Paz, entre 1905 y 1906, y vean lo que escribió Goldman en una de sus publicaciones, ¿no? Dice, La Paz es un lugar hermoso, rodeado de cocoteros y palmeras datileras, naranjos, limoneros, granados, aguacates, plátanos y otros árboles y arbustos. Era pequeño, también lo menciona, era un lugar pequeño. El territorio más allá de los límites del pueblo, sin embargo, es un desierto árido con mezquites cerca de la bahía y arbustos de creosota y otras especies del desierto. Entonces estuvieron ahí, en La Paz, y en varios lugares, sobre todo hacia abajo, hacia la zona del Cabo, y colectaron, vean, les dije que habían colectado cerca de 17,000 ejemplares de mamíferos. Pues de esos, más de 2,000 solamente provienen de la península de Baja California. Entonces, una gran cantidad de material fue colectado en esa zona. Y colectaron de todo, como les dije hace rato, desde ratoncitos, aquí más o menos les pongo todas las familias que ellos colectaron, hasta animales grandes como linces, un puma colectaron, venados que eran bastante comunes también, ¿no? Hasta una foca tienen por ahí, ¿no? Desconozco cómo la obtuvieron, pero tienen una foca de esa zona. Y también es interesante porque después de esta expedición, que duró más de una década, que anduvieron por nuestro país, y tengo que decirlo, los últimos ejemplares que colectaron fueron musarañas. Pero está bien raro porque, bueno, me parece muy raro, porque los ejemplares, los últimos ejemplares que colectaron, que son esta especie de musaraña que se llama Notiosaurus, o más bien en las notas de campo, en las etiquetas de los ejemplares, dice que son del 20 de febrero de 1906. Pero lo curioso es que ellos ya habían salido, de hecho salieron el 19 de febrero de La Paz. Ese día se embarcan en un barco de vapor para llegar a Ensenada. Yo no sé cuál sea la forma de llegar de La Paz a Ensenada, pero puse ahí en un buscador para navegar por bote y me marcó esta ruta. O sea, tendrían que haber seguido esta zona para llegar a Ensenada, y de ahí ya saltaron a San Francisco, a donde llegaron, y ahí acabó toda la expedición. Y los ejemplares además están referidos a la localidad de Santa Anita, que está aquí muy cerquita ay, no veo bien, creo que San Juan del Cabo, San José del Cabo, perdón. Entonces, no lo sé, pero es probable que hayan salido y tal vez hicieron aquí se detuvieron el siguiente día y ahí agarraron musarañas, no lo sé. Hay que investigar más sobre la literatura, sobre los diarios de campo, pero parece ser que ese pudo haber sido, ¿no? Y esos fueron los últimos ejemplares, y además son ejemplares que no los prepararon. Ellos los preparaban, nosotros en mamíferos lo que hacemos es generalmente preparar la piel, se seca y el esqueleto va aparte, entonces siempre tenemos una piel y un esqueleto por lo general, pero también se pueden preservar en fluido, es decir, en alcohol, y estos ejemplares están en alcohol. Lo que hace suponer es que pues, todo fue súper rápido, los colectaron y simplemente los echaron en alcohol. Bueno, no lo sé. Si quieren conocer un poco más del trabajo de ellos allá en la zona de Baja California, ellos publicaron, bueno, Nelson publicó un libro increíble que es sobre Baja California y sus recursos naturales. Y aquí al inicio describe, ¿no?, que es justamente resultado de la expedición de 1905 y 1906 que hizo con Goldman. Algunas fotografías que no están disponibles digitalizadas sí están impresas en el libro. Entonces también es interesante porque pueden ver el contexto con fotografías. Y algo también que salió hace un par de años, y si tienen tiempo este fin de semana para ver una película de naturalistas, resulta que este película documental,
creo que fue hace 2 años que salió, bueno, que ya está libre, lo pueden ver en YouTube. Y ya no me acuerdo bien, pero creo que uno de los sobrinos o algo familiar de Goldman le salió la curiosidad de hacer el recorrido que hicieron Nelson y Goldman en 1905 y 1906 y visitar todos los lugares en donde estuvieron ellos para hacer fotografías y documentar el cambio del paisaje. Me imagino que tienen mucha lana, tanto que hicieron un documental y lo hicieron con motocicleta. Entonces, está bien interesante, se los recomiendo por si quieren conocer un poquito más de la historia de Nelson y Goldman, pero vista a través de esta gente que le gusta la expedición. Y ya para finalizar, quiero hablar de perspectivas y retos y espero, digo, fueron muy puntuales, pero sí quisiera resaltar que creo que este tipo de datos muy viejos, que no están lamentablemente bien curados todavía, hay mucho que hacer, sí pueden contribuir a la investigación del cambio global, que es algo que necesitamos con urgencia, ¿no? Documentar con datos el cambio en la biodiversidad. Y eso va a implicar, o tiene que implicar, enfocarnos en no solamente ir a visitar, o más que visitar es localidades que no se han colectado, más bien revisitar aquellas que ellos colectaron, para ver, para hacer una comparación entre lo que ellos encontraron con lo que está hoy en día, ¿no? Y así poderla asociar con algunas variables que tienen que ver con el cambio global, fragmentación de hábitat, de especies exóticas, crecimiento poblacional, contaminación, etcétera, ¿no? Pero la forma de hacerlo es revisitar, es decir, hacer remuestreos, tal como un ejemplo que les pongo ahí, que es el famoso proyecto Grinnell, pero llevarlo o traerlo más bien ahora a nuestro país. Es un reto, sí, porque se necesita mucho trabajo, pero podemos ganar mucho. Por ejemplo, si uno se mete un poco más allá de las bases de datos, sino a revisar la literatura, puede tener uno información más precisa de las localidades de colecta. Por ejemplo, aquí hay una serie muy grande de mamíferos colectados por ellos que en las etiquetas viene como Tuxtepec, que está en Oaxaca, pero si uno se mete a las notas de campo se dan cuenta que no estuvieron exactamente ahí, sino que es norte de la ciudad, ¿no? Entonces uno puede obtener una información todavía más precisa que se puede georreferenciar. En parte del contexto ecológico, en muchas notas de campo también viene, aunque no tienen fotografías tal vez de esas zonas, sí hacen una descripción muy precisa o muy eh, puntual de lo que observaban. Por ejemplo, en este caso, acerca de la vegetación. Abundancia es complicado, pero más allá, y de hecho por eso pongo esta flecha, que creo que va de lo que más fácil, de lo que sí podemos lograr, a lo que es el mayor reto, tener esta información de sus diarios. Uno puede ver en las bases de datos, hacer comparaciones de abundancia y además relacionarlo con lo que ellos vieron, porque ellos más allá de datos, hacían las descripciones o sus observaciones con mucho más detalle en sus publicaciones y en sus diarios y pueden, o se veían incluso comparaciones de lo que ellos veían, ¿no? Esta especie es muy abundante con respecto a la otra, por ejemplo. Esfuerzo de muestreo es muy complicado porque ellos no lo anotaron, entonces solamente hay algunas ideas de cuántas, como pongo aquí, en una publicación posterior, más o menos cuánto esfuerzo dedicaban por cada una zona. Eso sí es un verdadero reto y creo que va a ser muy complicado saber cuánto le dedicaban, más allá de los días, sino cuántas trampas, por ejemplo, ponían para colectar. Y otro reto, y ya lo que se puede hacer, creo que con ayuda de estudiantes, académicos, financiamiento, es pues que esto requiere no solamente recopilar la información, sino digitalizarla para que al final pueda estar accesible para la gente que la quiera utilizar, ¿no? Afortunadamente, como les dije, el Smithsonian ha hecho un esfuerzo, todavía no es suficiente, pero sí un esfuerzo para tener esa información disponible al grupo, tomar fotografías de catálogos y dejarlas en sus portales. Creo que eso es muy valioso para obtener ese tipo de información. Y las transcripciones también de los diarios de campo, porque, bueno, aquí les pongo más o menos algo, ¿no? Pero de verdad es muy complicado a veces entender. Se necesita una gente experta que haga la traducción y además la transcripción de todas sus
notas para sacar toda esa información que creo que ahí está, ¿no? Ahí está oculta, pero se le puede obtener mucho provecho. Y finalmente, yo sé que es muy atractivo aprender nuevos métodos y saberle a esto y lo otro y los mejores modelos. Es muy loable, es muy bueno, pero creo que también nos hace falta, nos debemos responsabilizar un poco más como académicos, pues de fomentar esa parte histórica, ¿no? De que los datos pues vienen de esfuerzos increíbles en el campo y que hay que rescatarlos, ¿no? Para sacarle más provecho, ¿no? Y creo que eso está en nuestras manos también, fomentar en las nuevas generaciones la importancia de esta información, como dicen, información vieja o histórica. Y ya antes de terminar, quisiera, ahora sí como a manera de chisme, pues cómo se conocieron estos personajes, porque estos dos personajes, Nelson y Goldman, están vinculados y estarán vinculados toda la vida. Estuvieron trabajando más de 40 años juntos. En aves, mamíferos, siempre se van a escuchar especies dedicadas a estas personas. Pero es interesante porque han formado juntos, que como muchas veces, pues yo trabajo aquí y yo acá, nos juntamos y hacemos investigación, ¿no? Aquí más bien el que ya tenía trabajo y el que estaba en este rollo de las expediciones era Edward Nelson, que él estuvo trabajando ahora sí que como, casi como chalán de Merriam en los Estados Unidos. Estuvo trabajando mucho tiempo en esta zona, que es el Valle de la Muerte, donde Merriam era el jefe. Y un día, cuando él iba bajando, Nelson solo, iba bajando porque tenía que hacer expedición en otro lugar, a la zona de California, se le descompone su carreta, tal cual. Una carreta así como esta, más o menos, me imagino yo. No, creo que no hay fotos. Se le descompone y por azares del destino llega al rancho del papá de Goldman. Goldman no estaba en los viñedos, tenía 17 años, era un chavito. Llega aquí al poblado, el papá de Goldman le ayuda a reparar la carreta y donde están en esas horas platicando se dan cuenta que los dos les encanta. Bueno, Nelson le cuenta lo que hace, el papá de Goldman también era un naturalista aficionado. Nelson le dice que necesita reclutar a una persona que le ayude en trabajo de campo porque lo van a mandar a México y el papá de Goldman le dice, pues llévate a mi hijo. Manda a llamar a su hijo que estaba en los viñedos, al otro día llega, se conocen y de ahí empezó la historia, ¿no? Entonces, más o menos algo por pura casualidad, ¿no? Y así hicieron una carrera de mastozólogos por más de 40 años. Y ya, bueno, esta es la última diapositiva, nada más de lo que dijo Nelson, perdón, en uno de sus diarios, que es esto, porque, bueno, como les dije, esto suena muy bonito, ¿no? De la hospitalidad de los mexicanos y todo, pero también si uno se mete, pues se da cuenta que la pasaron realmente difícil, ¿no? Recuerden, estaban en el increíbles de lo que encontraron o no, pues también incluso llegaron a parar en la cárcel muchas veces, asados, correteados, en fin, todo lo que uno sigue viviendo hoy en día en nuestro país. Gracias por la atención, Alex. Si hay preguntas, Pues casi muchísimas a tiempo. gracias al doctor Lázaro Guevara por este interesantísimo seminario de estos grupos que pues, en realidad siguen siendo enigmáticos, ¿no? Yo me atrevería a preguntarles a los que están aquí, ¿quién de ustedes ha visto una musaraña en campo? Grupos que uno conoce mediante libros o mediante este tipo de seminarios, ¿no? Los cuales se agradecen. Tenemos tiempo para preguntas, entonces pueden prender su micrófono, por favor, o en dado caso, escribir su pregunta en el chat. Yo tengo una pregunta rápida, Lázaro, para comenzar, tenemos tiempo. De Sí, los Alex, 17,000 dime. ejemplares que tienen o que colectaron, que es un montón de material, ¿qué tan buena representatividad tiene la colección nacional de mamíferos? ¿No? Porque algo que caracteriza a nuestros vecinos del norte es que colectan un montón, se lo llevan, pero no dejan réplicas acá, ¿no? Y a la fecha sigue pasando, ¿eh? Se siguen llevando material sin permisos de colecta y no se deja nada acá, ¿no? Hace 2 siglos pues no había Profepa, no había Semarnat. ¿Qué tan bien representado está esa colecta en la colección? Sí, qué buena pregunta, Alex. Pues ningún ejemplar está aquí. Ningún ejemplar está en México. Todos de los 17,000 y pico de ejemplares de mamíferos, el 98% está en el Smithsonian. O sea, hay que ir allá a revisarlos. Y muchos son holotipos. De hecho, la gran mayoría de los holotipos está justamente ahí.
hay muy poquitos en Berkeley, en California. Ahí por algo que pasó, de hecho, en Ensenada, hay un problema que tuvieron. No llegaron a los ejemplares a Washington, tuvieron que mandarlos a California y ahí se quedaron, pero fue por pura casualidad. Y alguna donación que se hizo al Museo Británico, que desconozco cuál fue la razón, pero muy poquitos. Pero en México ningún ejemplar. Sería de esos ejemplares aquí en nuestro Pues país. sobre todo, ¿no? Nos damos cuenta si algo caracteriza a Estados Unidos es que les importa esto de las colecciones biológicas, ¿no? Tienen unas colecciones biológicas impresionantes, ¿no? De artrópodos, pues, ni se diga, ¿no? Y desafortunadamente aquí en Sí, México, pues las colecciones están infravaloradas, ¿no? Y aquí en el CINO, pues no es la excepción, ¿no? Si comparamos con el Instituto de Biología, que están las 10 colecciones más importantes, creo que aquí nos falta mucho trabajo, ¿no? Y es algo que se debe de dar prioridad, ¿no? Aquí en el CINO, las así colecciones es. biológicas, ¿no? Hay buenas colecciones de arácnidos, hay buenas colecciones de crustáceos, de peces, pero creo que es algo sumamente importante, ¿no? El apoyo a las colecciones biológicas y como bien dices tú, ¿no? La parte histórica que tienen, ¿no? Que muchas veces a nosotros como estudiantes o como investigadores, pues dejamos a un lado, ¿no? Así son colecciones ahí, pero toda la Sí, información que nosotros podemos generar, ¿no? Yo creo que es algo que hay que darle mucha importancia. No sé si tengan alguna pregunta, también en el de salón de acuerdo. seminarios, chicos, aprovechen ahorita con el doctor, pueden prender el micrófono, por favor. Eh, no tenemos preguntas aquí en el chat. Una pregunta curiosa, Lázaro, respecto a los métodos de colecta, ¿no? Por ahí, hace unos años, ahí en la Malinche, nosotros poníamos trampas Pitfall para colectar arañas y sí, ¿no? Caían también tus musarañas, ¿no? Creo que es un método eficiente. ¿Qué otros métodos hay, no? Sí. De plano, me tengo que llevar mis 3 gatos para ponerlos a colectar musarañas. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, han cambiado, fíjate que han cambiado un montón. Nosotros ahorita nos gustan mucho los de las trampas de caída, que también la usan mucho los entomólogos. Hay otras trampas más caras que se llaman Sherman, que también son eficientes, bastante eficientes para agarrar mamíferos pequeños. Ellos no tenían eso, ellos ponían Claro. otra trampa que en aquel entonces era la común, que era una cosa como, bueno, es difícil explicarlo, ¿no? Pero una cosa como difícil de imaginarse hoy en día para activar, ¿no? Que ni siquiera me estoy refiriendo a las famosas trampas que uno pone en casa, ¿no? A veces para los ratones, ¿no? Que son las de golpe. Ni siquiera a eso llegaban, ¿no? Eran diferentes. Pues sí, los métodos Claro. muy rudimentarios, ¿no? En aquel entonces. Y hoy en día, aunque no lo creas, hay gente que sí ha hecho eso, ¿no? De llevarse gatos para ayudar a encontrar musarañas. No sepa, no en nuestro país, pero sí en Europa, por ejemplo, ¿no? Para, Órale. para que les traigan musarañas, ¿no? Son buenísimas cazando musarañas. Sí, ¿no? Y funciona, ¿no? Te digo, a mí me sorprendió que es algo el comentario que hace Charlie Palacios ahorita en el chat, ¿no? El uso de trampas Pitfall también, pues te cae de todo un poco, ¿no? Por aquí Charlie Palacios nos De comenta en todo. el chat, dice, buenos días a todos, solo por mencionar a nosotros del grupo de aracnología, en las trampas de suelo nos cayó musarañas en los oasis de Comundú, los ejemplares están en la colección de mastozoología de aquí del CINOR, ¿no? Entonces, pues creo que es un método, como bien Excelente, comentas, buenísimo. bastante útil, ¿no? Pero de todas maneras, si Bastante nos caen, pues eficiente. ya podríamos compartirlas contigo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. no sé si hay algún Sí, otra, ahí algo está que el quieras Horticool comentar. también. Ujú. Yo tengo una pregunta. ¿Sí se escucha? Adelante. Sí, adelante. Sí, hola, Ah, hola. hola, buenos días, doctor. Yo le quiero preguntar, por Hola, ejemplo, hola, esa buen es día. una manera de ver cómo ha cambiado el clima en tiempos muy recientes, ¿no? ¿Hay otra manera en que se pueda llegar a esas aproximaciones sin tener, bueno, registros históricos? O sea, o si no se llegara a tener esa información de registros históricos. Porque, por ejemplo, con el modelado de nicho se puede como saber ese cambio, pero pues son muchos años de diferencia, ¿no? Y en este caso pues son relativamente un espacio de tiempo corto en el que se observan esas diferencias. Sí, mira, en cuestión de clima, por ejemplo, ahorita lo único que les puse ahí es con base en modelamiento climático, no es modelo de nicho, es simplemente como gente que ha trabajado con el clima de México ha hecho inferencias de cómo podría haber sido el clima durante los últimos 100 años, nada más en nuestro país, ¿no? Pues para cierta localidad tú puedes saber
cuál pudo haber sido esa temperatura con un margen de error muy pequeño, ¿no? Realmente. Entonces, de alguna forma podrías asociar esas condiciones, esas variables a la pérdida o no de algunas especies, ¿no? Es complicado, sí, porque además una cosa es que puedes saber que se ha perdido, pero también en aquel entonces a lo mejor ellos no registraron cosas que ya había, ¿no? Que también es evidente, ¿no? No colectaron o no pudieron registrar todo lo que había, ¿no? Y otra cuestión, otra cosa relacionada con el cambio global no solamente es la pérdida de población o especies, sino que muchas otras especies pueden estar aumentando sus distribuciones, ¿no? Y eso es más complejo de ponerlo a prueba, ¿no? Porque simplemente no tenemos, si ellos no lo colectaron hace 130 años, pues no vamos a saber si hoy en día, si lo encuentras es porque o acaba de llegar o porque simplemente ellos no lo detectaron, ¿no? Entonces, es complejo. Por eso yo les digo, hay muchas perspectivas optimistas de usar esta información histórica para saber qué le puede estar pasando a la biodiversidad. Hay más bien, pues tratar de documentar lo mejor que podamos hoy en día, lo que cuando nosotros hacemos trabajo de campo, porque no sabemos quién va a estar dentro de 100 años aquí y va Claro. a querer tener los mejores datos de nosotros hoy en día, ¿me explico? O sea, hay que vernos ahora nosotros como los Nelson y Goldman, ¿no? De hoy en día, para la gente que dentro de 100 años estar diciendo, híjole, por qué Lázaro no tomó esos datos, ¿no? ¿Por qué no tomó foto de aquello, ¿no? En fin, parte también del mensaje, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y tengo otra pregunta que no está ya tanto relacionada en sí con la presentación, pero no sé si recuerda, bueno, el caso de Cryptotis mayensis, que encontraron restos de Ujú. gagrópilas en Guerrero. Bueno, no sé si recuerda que estuve un tiempo con eso, que usted me estuvo ayudando y ahora que supe que iba a venir me puse a revisar a ver si se había resuelto ese caso y me quedé con la curiosidad porque no encontró Ah, nada, no mira, encontré nada. ¿Se resolvió algo o sigue siendo qué una bueno, mira, incógnita? ya te recuerdo ahora sí. No, fíjate que no se ha resuelto y sería buenísimo tener un estudiante que se le pueda meter en ese caso, porque es súper interesante. Les cuento rapidísimo. Mayensis es una especie endémica de la península de Yucatán, como su nombre lo dice, muy asociada a los cenotes. De hecho, la localidad tipo es Chichen Itzá. Entonces, Nelson y Goldman, ellos la colectaron cerquita de las ruinas de Chichen Itzá. Y muchos tiempos eh, hubieron registros aparentemente de esa especie en Guerrero. O sea, 1000 kilómetros de distancia. Para una musaraña es algo muy loco, ¿no? Pero no es la única especie que tiene ese patrón. Hay otro ratón con lo mismo, un ratón de la península de Yucatán y un registro aislado en Guerrero. Hay un ave, no recuerdo el nombre, lo mismo. Entonces, más que un problema taxonómico, pues es como un reto biogeográfico, porque algo está diciendo que tal vez fueron poblaciones continuas en algún momento y se aislaron y quedó ahí en Guerrero y lo otro nada más en algo así, algo más biogeográfico, una pregunta biogeográfica. Pero sí se requiere una persona como un estudiante de posgrado, yo creo que clavada o clavado completamente a resolver esa parte e incluyendo datos genéticos, ¿no? Más allá de comparaciones morfológicas, que eso sí se ha hecho, ¿no? La comparación morfológica. Creo que falta la parte genética, ¿no? Así que si alguien quiere, Sí, estaría muy interesante. Pues yo doctorado lo tengo súper ocupado, pero interesante. pues puede ser un postdoc. Un postdoc sí Muchas sería buenísimo. gracias. A ti, gracias Perfecto. a ti. Pues muchas gracias por estas interesantes preguntas y aprovechen. Una de las finalidades de estos seminarios precisamente, ¿no? Conocer otras formas de investigación, otros colegas y poder establecer contacto, ¿no? Para proyectos futuros. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas. Yo aquí tenía algunas preguntas adicionales, Lázaro. Ya después en privado ya te estaré molestando. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. No sé si quieras agregar algo para finalizar, Lázaro, por favor. No, no, nada más, nada más. Bueno, sí, si alguien tiene interés en lo de Baja California, pues creo que será interesante. Yo ando tratando de tener una base de datos decente de todo ese trabajo disponible en algún tiempo, pero no muy largo, pero es complicado. Digo,
tú sabes bien, Alex, ¿no? Meterse a esos datos viejos es un Sí, trabajo ¿no? de detectivesco. Entonces, pero si alguien quiere clavarse con la parte de Baja California, por favor, ahí díganle a Alex y yo me uno Perfecto. al Pues grupo. estás más que invitadísimo. Cuando gustes venir aquí a colectar a la península, pues ya sabes, ¿no? Con mucho gusto. Con esto terminamos el día de hoy Gracias, nuestro Alex. seminario. Les agradezco de nueva cuenta, le agradezco al doctor Lázaro Guevara espacio. Y recuerden, el siguiente viernes tenemos nuestro siguiente seminario por parte de Mónica Marván, que es alumna de nuestro posgrado, alumna del doctor Alfonso Medel, que nos va a hablar un poquito de la historia natural de Bursera micrófila y la entomofauna asociada en Rancho Ancón, en La Paz, Baja California. Eso va a ser un seminario bien, bien interesante, no se lo pierdan. Y con esto terminamos. De nueva cuenta, muchas gracias, que tengan excelente viernes y fin de semana. Y nos vemos, Lázaro, un gran abrazo y pues estamos en comunicación. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. Nos Saludos. vemos, chao.